queremos saludar a la audiencia que está a través de Facebook, Instagram. Queremos saludarlo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. A los que nos están viendo también de la otra frontera, del otro lado de la cordillera, como ser nuestra hermana que está allí en el país de Chile. Bendecimos su vida, su familia y a todos los hermanos que programa tras programa nos hacen la compañía con los diferentes enseñadores de la palabra de Dios, que es una bendición para nosotros. Como decía al principio nuestro hermano Mario, estamos con unas temperaturas muy bajas. Producto de eso tenemos una estufa aquí, así que gracias a la misericordia de Dios estamos bien, estamos bendecidos con el Señor. El frío no nos impide que nosotros podamos impartir la palabra de Dios, porque hemos sido comisionados para ello, de llevar el mensaje esperanzador a todo el mundo. Y hoy tal vez nosotros nos crucemos la frontera, no nos pasemos al otro lado del mar, pero a través de las redes sociales podemos llegar a diferentes lugares, a lugares muy remotos. Allí está llegando la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la palabra es la que produce el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, y a través de su Espíritu Santo es el que convence al hombre, a la mujer de pecado y de juicio. Como leía nuestro hermano el texto del Evangelio de Mateo, según Mateo capítulo 7, verso 1 al 6, vamos a leer, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Verso 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén a la palabra de Dios. Amén. Damos gracias a Dios por esta preciosa palabra, que no es que Jesús está limitando el juicio, no, Él no está diciendo que nos juzguen, no, lo que está diciendo que nosotros juzguemos con coherencia. Amén. ¿Por qué? Porque somos muy incoherentes, somos rápidos para juzgar, siempre está el dedo acusador, cuando la palabra de Dios no dice que a nosotros Dios nos llamó por juez. Nosotros no estamos para juzgar a los demás. Primeramente dice la palabra de Dios: mirad por vosotros mismos. Nosotros vamos a encontrar en los evangelios, cuando Jesús hizo algunas declaraciones, los judíos se enardecieron. Y siempre ellos estaban buscando la ocasión para poder prender a Jesús o hallarlo en alguna falta. Entonces tuvieron a mano en esa ocasión una mujer que había sido hallada en adulterio. Y al propio juicio de los fariseos, de los saduceos, de los sacerdotes y de las personas de aquel entonces, ellos tenían que, de acuerdo a la ley de Moisés, esta mujer tenía que morir, de acuerdo al juicio de ellos. Entonces se la llevan a Jesús, y Jesús, con toda esa paz, esa serenidad, y no hacemos una imaginación que aquella mujer postrada a los pies de Jesús, llorando, porque sabía que le esperaba la muerte. Pero bendita ocasión que al lado de ella estaba el dador de la vida.
que iba a juzgar con equidad, que no era un fatuo, que no era una persona que actuaba de acuerdo a sus propios principios, como nosotros muchas veces tenemos principios cerrados que no están acorde a la palabra de Dios. Entonces Jesús actuó conforme a la palabra de Dios. Y Jesús hizo una apelación a la conciencia de ellos. Es por eso que Jesús le dice, si alguno de vosotros está sin pecado, arroje la primera piedra. Y nos hacemos la idea que lentamente la uno fueron soltando las piedras. Seguramente hubo una piedra más grande que la otra. De repente, en la escena, queda Jesús y la mujer. Y Jesús le dice a aquella mujer, ¿dónde están los que te condenaban o te juzgaban? No ha quedado ni uno, Señor. Ni yo te condeno, le dijo Jesús. Entonces vemos un juicio con misericordia, con manifestación de gracia, que aquella mujer fue favorecida en aquel entonces, en donde Jesús le dice, vete y no peques más. Un juicio con equidad, en donde la muerte estaba a la puerta, pero el juicio de Cristo hizo que la mujer reciba el perdón de sus pecados y comienza a vivir una vida nueva. Gloria a Dios. Entonces nosotros a la hora de juzgar tenemos que ser muy cuidadosos como hijos de Dios. Porque muchas veces actuamos deliberadamente, creemos que estamos en lo correcto, que es como nosotros decimos, y no es como nosotros decimos, es como la Biblia dice. Amén. La Biblia emite juicio. Claro que sí, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar mayormente los profetas mayores, menores. En la Torá, el Pentateuco, vamos a encontrar juicios dictaminados por Dios. Pero también vamos a encontrar misericordia. Encontramos a un Dios bondadoso, a un Dios compasivo, que dice la Biblia que Él es amplio en perdonar. Él no juzga como juzgo yo. No, Él es diferente. Encontramos otra ocasión de otra mujer, que cuando Jesús había sido convidado en la casa de Simón el fariseo, estaban todos aquellos fariseos, intérpretes de la ley, abogados que a su juicio ellos juzgaban como correspondía. Aquella mujer que había llegado para hacer un trabajo que iba a quedar registrado en las sagradas escrituras. Una mujer que de acuerdo a la condición de ella no le era permitido entrar en la casa de aquel fariseo porque era una mujer inmunda, una mujer pecadora. Pero estaba Jesús, que ante la pregunta de Simón el fariseo, que él no la había formulado a viva voz, sino que en su mente. Y como tenemos un Dios que escudriña las mentes y los corazones y que conoce todas las cosas, conocía lo que Simón estaba pensando. Amén. Porque él dijo, si este fuera profeta, sabría con qué clase de mujer o qué clase de mujer está de rodillas delante de él. Gloria a Jesús. Entonces Jesús comienza a relatar una parábola. Y es en donde Simón en esa ocasión juzga correctamente. Vemos la misericordia, el amor de Dios, un juicio con equidad. Que si Simón hubiera sido, porque él estaba lleno de religiosidad,
que si hubiera sido algo, una persona, espiritual, él hubiera discernido con qué intención venía esa mujer. Entonces, mirando este capítulo 7, está cerrando lo que es el Sermón del Monte. Y nosotros tenemos que mirar qué es lo que significa juzgar. Tenemos que ir a la palabra griega, que es crino, y significa distinguir y decidir. O sea, tenemos que discernir si alguien nos está hablando verdad o mentira, porque discernir entre lo bueno y lo malo. Y eso es lo que le faltó a Simón. Discernir cuál era la actitud que tenía aquella mujer, y era una actitud buena, porque ella traía un perfume para ungir al Señor, para prepararlo para su muerte. Bendito Dios. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? A nuestro propio juicio, a nuestro propio parecer, juzgamos. Pero la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Una mujer pecadora que se encontró con Jesús. ¿Que Jesús no la condenó? Porque nosotros, cuando miramos los escritos, más tarde esta mujer sigue a Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a juzgar con hechos verídicos. No porque por una habladuría, por un comentario o por el dice qué. La iglesia tiene un trabajo muy importante, que es de juzgar, es de discernir cuál es la condición de la persona, con qué necesidad se está acercando. Amén. Y Jesús, una de las cosas que hacía. Por eso es bueno que nosotros, o que oremos al Señor y pidamos el don de discernimiento. Amén. Y es ahí en donde nosotros vamos a tener esa capacidad de parte de Dios de poder distinguir y decidir de qué manera vamos a juzgar a la persona. Alabado sea Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Gloria a Dios. Y nosotros muchas veces atravesamos por una situación y nos preguntamos ¿por qué? Porque yo también tengo que enfrentar el juicio con el que juzgué. Y muchas veces somos muy severos para juzgar. Y se paga el precio de la severidad. Y en esta noche no te está hablando alguien que él leyó nomás solamente la palabra, o que estudió para venir a hablar. No, alguien que experimentó el juicio con severidad. Pero siempre el Señor Jesús nos levanta en victoria. Amén. Gloria Vamos a Dios. mirar una palabra que se encuentra en Primera de Corintios. Usted ahí en su casa puede anotar los textos. Yo le decía aquí a nuestro hermano Mario que esto es algo insondable. La palabra de Dios en sí es insondable, es muy profunda. Hay mucho para hablar acerca del juzgar. Mire lo que Pablo le decía hablándole a la iglesia, que la iglesia de Corintio enfrentaba algunas situaciones. Era una iglesia que se estaba encaminando en la palabra de Dios y que muchos tenían la tendencia de volver a reincidir en lo que hacían antes, porque los cultos de ellos no eran reuniones como las nuestras. No eran unas reuniones muy fuertes donde había una gran exhibición sexual. Entonces el apóstol le tenía que amonestar a ellos. Y dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Porque el apóstol, estando encarcelado,
en Roma, él recibía los informes acerca de la iglesia y cómo sus consiervos o la iglesia juzgaba a las demás personas. Muchas veces lo hacían de la manera incorrecta. Entonces Pablo le dice que ellos tenían que juzgar con un equilibrio, con conocimiento, no actuar de manera impetuosa, porque Jesús nos dijo bien que el actuar de esa manera nos va a traer consecuencias. Por eso que nos habló de una medida, que con la medida que nosotros medimos a otro, nosotros también vamos a ser medidos. Siempre cuando enseñamos y se aconseja a los hermanos que siempre tenemos que hablar lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, porque si no, de lo contrario, en la puerta nos va a estar esperando para ser probados, para ver, porque el Señor también nos prueba, el Señor nos juzga, para ver si estamos para el proceso o no. En el mismo libro de Primera de Corintios, el capítulo 11, verso 13, dice: juzgad vosotros mismos. Es propio, está hablando de un tema muy controversial en aquel entonces, porque había mujeres que se dedicaban a la prostitución, y en aquel entonces aquellas mujeres eran rapadas, su cabeza le era rapada para ser distinguida entre las mujeres honestas. Y claro, llegó el Evangelio a la ciudad de Corintio. Gloria a Dios. Y muchas de esas mujeres que tenían esa profesión fueron impactadas por el poder del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces cuando ellas se iban a los lugares de reunión, tenían que cubrir su cabeza para no ser confundida con las demás mujeres. Es por eso que en la iglesia de Corinto había una controversia que el apóstol tenía que parar. Y él le dice: juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Santo tu nombre. Por eso digo que la palabra de Dios es muy profunda. Es muy profunda, que nosotros no la podemos tomar a la ligera. Debemos dedicarle un tiempo. ¿Saben? Porque si nosotros emitimos un juicio incorrecto, nosotros tenemos la responsabilidad. No es en el poder de la lengua, dice el proverbio, está la vida y la muerte. Por eso, querido, querida, que estás viendo y escuchando, debes tener un equilibrio en tu lenguaje. Dice Santiago que el hombre y la mujer de Dios debe ser pronto para oír y tardo para hablar. Oír primeramente, juzgar, discernir si nos están diciendo la verdad o muchas veces nos están diciendo una mentira. Pero hay veces que sin juzgar uno emite juicio. Y lamentablemente muchas veces uno puede llegar a matar espiritualmente a una persona. Y qué triste, queridos, porque tenemos que saber que hay una eternidad Amén. en donde cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta a nuestro Señor Jesucristo Sí, Jesús. por nuestros hechos, por nuestro juicio. Ah, qué terrible que es la palabra de Dios. Bendito Dios. Por eso nosotros debemos entenderla a la palabra de Dios. Por eso se entiende lo que lees. Y si en algo no entendemos, debemos de orar a Dios para que Él nos haga entender y comprender su poderosa palabra, qué es lo que nos está queriendo decir. No actuar, porque antes hacíamos eso, porque antes no medíamos las consecuencias, éramos de emitir juicio y teníamos diferente manera de arreglarlo, pero hoy ya no es así.
Nuestros juicios deben ser emitidos conforme a la poderosa palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria, Señor. Dice el apóstol en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 24, que hablaba también a la iglesia, porque había sido tal el derramamiento del Espíritu Santo que muchos profetas hablaban de parte de Dios. Dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos. ¿Qué quiere decir personas sin conocimiento o incrédulos? ¿No dirán estos tan locos? ¿Qué es lo que pasó en el capítulo 2 de Hechos? Cuando vino el de repente de Dios allá en el aposento alto, Gloria a Dios. donde todos fueron llenos del Espíritu Santo, y cada cual lo escuchaba, a los discípulos, a los seguidores de Cristo, aquellos 120, hablar en nuevas lenguas, y decía, Gracias a Dios. lo primero que dijeron, estos están fuera de sí, estos están pasados de copa, y son las 9 de la mañana, no puede ser. Pero alguien llamado Pedro, quien en aquel momento se iba a cumplir la profecía de Jesús sobre él, de que él les daba las llaves del reino de los cielos a Pedro. Quería decir que él iba a inaugurar el reino de los cielos. Y les tuvo que aclarar y llevarlo desde los profetas, allá más precisamente en el libro de Joel, cuando habla del derramamiento del Espíritu Santo, que habla de la primera lluvia. Vieron qué amplia que es la palabra de Dios. El apóstol tiene que traerle claridad y decir que ellos habían recibido una promesa de parte de Dios. Es por eso que la auditoría que había en aquel entonces, que no me recuerdo bien, pero había varios idiomas en aquel entonces. Cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. Según un estudio científico, en el coeficiente del ser humano están todos los idiomas. Y hemos escuchado testimonios de cuando Dios hizo de repente, vino sobre la iglesia, de repente alguien que hablaba en castellano comenzaba a hablar el portugués, el inglés, el francés, en donde recibía una renovación de lengua. Fíjese, aquella audiencia no juzgó con equidad porque no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Pero gracias a Dios que ahí estaba Pedro para aclararle el panorama. Gloria a Jesús. Y aquí Pablo le decía que ellos debían de juzgar. El verso 24 era, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Y eso muchas veces pasa. Pero vuelvo nuevamente, que nosotros juzguemos con equidad. Amén. Gloria a Dios. Cuando estaba pastoreando la iglesia de Malabrigo, muchas veces se acercaban personas. Y como es una comunidad muy pequeña, se conocen todos. Y en una ocasión un ministro del Señor me dice, pastor, ¿usted no sabe qué clase de persona es? No, le dije. Y me empezó a enumerar algunas cosas. Bueno, le dije, ¿llegó al mejor lugar? ¿O usted está acá porque usted era buenito? No, me dijo. Bueno, le dije, entonces glorifica a Dios que Él se acercó y orá para que Dios impacte su corazón y salga de este lugar una persona transformada. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una persona cambiada por el poder del Evangelio, porque Dios no cambió. Él sigue siendo el mismo. Si te perdonó a vos, lo puede perdonar a Él también. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Entonces muchas veces somos muy prontos para hablar. Y juzgamos mal. Porque estamos diciendo como que Dios no lo puede cambiar. Claro que Dios puede cambiar. Si he hablado anteriormente que cambió mujeres que de acuerdo a su testimonio era muy feo en la ciudad. Eran mujeres que no eran bien vistas en la sociedad. Pero cuando llegó el mensaje de Jesús impactó su corazón, sus vidas fueron transformadas. Y fíjense que su testimonio quedó registrado en la palabra de Dios. Y hoy sigue beneficiando a tantas personas. Gloria a Dios. Entonces, juzgar lo bueno y lo malo para la iglesia, tenemos que mirar en 2 de Timoteo. Vamos a mirar la palabra de Dios. La verdad que esto se pone cada vez más lindo. Amén. Y qué lindo que a nosotros nos guste la palabra de Dios, porque ella nos trae conocimiento, trae equilibrio a nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros debemos andar sabiamente, porque antes andábamos de la manera que a nosotros nos parecía. Dice en el capítulo 2, verso 17 de 2 de Timoteo, nos está diciendo, y su palabra carcomerá como gangrena, los cuales son Himeneo y Fileteo. ¿Quién son estas personas? Eran personas que estaban hablando, o podemos decir falsos maestros, enseñadores de la palabra de Dios. Entonces la iglesia lo tenía que juzgar como tal. En el verso 15 del capítulo 1 dice, y ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, los cuales son Figelo y Hermógenes. Y Pablo dice, Pablo, quien era una persona muy capacitada, que podía emitir un juicio, pero en el verso 16 él nos está diciendo, tenga el Señor misericordia. Amén. De la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mi cadena. Alguien que había estado con él en las prisiones, que podía decir, no, que voy a ir a estar al lado de este, que por alguna como nosotros, por algo lo habrán llevado preso. Pero este compañero de Pablo sabía que Pablo era el embajador en cadena por causa de la verdad, por causa de juzgar conforme a la palabra de Dios. Qué lindo cuando el hombre y la mujer haya misericordia. Miren esta misma epístola, el capítulo 4, verso 14, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Nos está hablando de Alejandro el Caldelero, que le había causado muchos males, dice. Y otra vez vuelve Pablo a poner al juez justo. Porque dije al principio, Dios no nos llamó para jueces. Dios nos llamó como ministros, como embajadores, como reyes, como real sacerdocio. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes a aquellas personas que están incurriendo en el error. Amén. Y aún muchas veces los jueces terrenales se apresuran a omitir un juicio, sino que estudian bien el caso con tal de dilucidar y dar la sentencia correcta. Porque como personas terrenas ellos se pueden equivocar y nosotros también nos podemos equivocar. Entonces vemos que Pablo dice, Alejandro el Caldelero, que me ha causado muchos males, un punto y coma,
algo irreversible, que iba a recibir su paga. El Señor le pague conforme a sus hechos. Amén. Quiere decir que lo que Alejandro sembró, lo iba a cosechar. Y de la misma manera nos pasa a nosotros. Lo que sembramos tenemos que saber que vamos a cosechar. Por eso que tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que en el libro de Ezequiel, verso 44, verso 23, está sonando la alarma. Y hay que obedecer. Ahí nos está diciendo, y gracias a Dios por los enseñadores que se atreven Gloria a Dios. y que no temen hablar la verdad de Dios. Que el Señor los bendiga y les pague conforme a sus hechos. Porque sabe que está arrebatando a alguien del fuego eterno, diciéndole la verdad, conforme a la Sagrada Escritura. Dice Ezequiel, capítulo 44, verso 23, enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Entonces siempre tiene que haber enseñadores de la palabra de Dios, que tengan ese espíritu valeroso, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Miren, me quedo con algunas cosas. Dios espera que nuestro juicio sea justo y limpio del mismo error. Y este sí lo voy a leer. Vamos a mirar en tercera de Juan. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Juan? Aquel hombre lleno de amor, que cada vez que cuando le cedían el púlpito en la iglesia de Éfeso, él hablaba del amor, amaos los unos a los otros. Y si yo juzgo conforme a la palabra de Dios, si yo soy actúo como un loco para juzgar, yo no me estoy amando a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo, me voy a juzgar yo primero y después voy a juzgar a los demás. Dice en el verso 10, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con la palabra maligna contra nosotros, y no contesto con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo, se los prohíbe y los expulsa de las casas. Está hablando de dos personas, de Diótrefes y Demetrio, que estaban enseñando lo errado. Pero vemos por la palabra de Dios que ella nos enseña a emitir un juicio justo y equilibrado. Así que el Señor los bendiga de una manera muy en especial. Muchas gracias, hermano Juan, hermano Mario. Ya vamos a hacer una oración. Amén. Y agradecer a nuestro Dios porque Él ha sido bueno. Espero que estas palabras te sean de mucha utilidad a la hora de emitir un juicio. Porque sé que también hay ministros del Señor que actúen como hombres de Dios, como buenos administradores del Evangelio. Eterno y soberano Dios, Gracias, Padre. en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, dándote, Señor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Porque nos sentimos privilegiados por ti, el tener esta oportunidad para hablar de tu palabra, que tú sabes, Señor, que tanto nos gusta hablar. Oh Dios Todopoderoso, tú puedas bendecir a la audiencia que está a través de Facebook, de Instagram, Dios, que ellos sean bendecidos y sean prosperados de una manera muy en especial. En el nombre de Jesús, amén.